Pues vamos a iniciar el día de hoy vamos a retomar la serie que veníamos viendo, este estudio a la carta a los Romanos, la serie La verdad del Evangelio de la Gracia, ¿verdad? Habíamos tenido una semana, ¿verdad? De vacaciones, tuvimos el seminario la semana pasada y bueno, ahorita estamos retomando ya la serie, La verdad del Evangelio de la Gracia, y el día de hoy es el tema número 37 de esta serie, que se titula El amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. La parte que vamos a estar estudiando, si usted pone ahí de una vez que lo tenga listo, es en Romanos capítulo 12. Vamos a ver a partir de los versículos 9 al 13, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Muy bien, pues la Escritura realmente abunda en cuanto a cómo nos debemos de relacionar como familia de la fe. ¿Sí sabían que somos familia en la fe? ¿Sí? ¿Cuántos son hijos de Dios? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos tenemos a Dios como Padre? Bueno, somos familia. Hemos sido, déjeme decirlo así, aunque se va a oír fuerte, pero pues es que es la verdad, es que fuimos recogidos de los peores lugares. Fuimos recogidos por parte de Dios y fuimos traídos a su familia. Fíjense qué impresionante el amor de Dios. No solamente nos adoptó, no solamente nos dio su nombre con todos los privilegios y las responsabilidades que esto tiene. A veces nada más pensamos en los privilegios de ser familia de Dios, pero las responsabilidades pues son igualmente grandes. Los privilegios son muchos, pero las responsabilidades también. ¿Están aquí conmigo? Y bueno, nos trajo a su familia, nos dio su vida y eso es maravilloso, ¿a poco no? Eso es maravilloso. Pues la Escritura habla mucho acerca de cómo se deben de llevar los hijos de Dios, cómo se deben de relacionar entre hijos de Dios, entre familia. Estarán de acuerdo que cada familia, y esto lo voy a poner nada más para ilustrar, pero en cada familia tiene ciertas reglas, ¿no? Por así decirlo. Algunas de ellas son universales, pero hay otras que no, ¿verdad? En algunas casas se acostumbra a una cosa y en otras casas se acostumbra a otra, pero cada casa se rige por cierto código, ¿cierto o no? Bueno, la familia de Dios también, en cuanto a cómo se deben de relacionar. Por ejemplo, hay familias en lo natural que entre los padres se gritan, que se faltan al respeto y lo ven como lo más natural, como si fuera algo normal. Hay otras familias en donde eso no está permitido. Hay familias en donde los hijos, pues son muy contestones, tengo que decirlo, ¿verdad? Se les ponen, o sea, son muy igualados con los padres, se les ponen al tú por tú. O sea, no ubican que es papá y mamá y no su cuate. Aunque sean muy amigos, se pueden ser muy amigos, pero no es tu cuate, son tus padres. ¿Sí me doy a entender? Y así, o sea, podemos ir mencionando. Bueno, en la familia de Dios hay ciertos lineamientos y hay mucha enseñanza de cómo nos debemos de llevar, de cómo nos debemos de relacionar. También habla mucho la Biblia de cómo nos debemos de relacionar los hijos de Dios con la gente que no lo es, con la gente de fuera. También hay mucha enseñanza y eso ya lo estaremos viendo también, pero hoy nos vamos a abocar directamente a esta parte de esta sección de la familia de Dios. ¿Está bien? Porque fíjense que en todas esas instrucciones que hay, cuando nosotros las omitimos, es decir, cuando nosotros llegamos a pensar, decimos, bueno, sí, Dios dice que le hagamos de esta manera, pero bueno, yo tengo esta otra costumbre. Cuando omitimos algo de lo que Dios establece, de cómo nos debemos de relacionar, o cuando lo trastocamos, o sea, bueno, sí dice así, pero no importa si le tuerzo tantito. Cuando hacemos cualquiera de esas dos cosas, pues ya entonces ya el asunto ya no va a marchar como Dios lo diseñó.
y la relación va a sufrir. O sea, ya no nos vamos a relacionar si trastocamos, repito, si omitimos, no nos vamos a relacionar como Dios diseñó que nos relacionemos. Consecuentemente, no vamos a tener los resultados que Dios quiere que tengamos y que Dios establece que tengamos. Porque este es un mal muy común. ¿Sí? Queremos que Dios nos bendiga y queremos tener resultados bíblicos y ver, ahí tu palabra dice que tendremos esto y tu palabra dice que nos bendecirás con esto. Sí, pero también tu palabra dice que nos debemos de conducir de esta manera. Y no podemos esperar tener resultados bíblicos cuando nuestra conducta no es bíblica. Así de sencillo. Es una locura pensar eso. O sea, pensar que puedo tener los resultados que Dios diseñó que tenga, pero fuera de lo que Dios diseñó de cómo hacerlo, pues ¿a quién se le ocurre? ¿Sí? Es como pensar que a un carro de gasolina te parece bien y dices, pues le voy a echar agua de coco. ¿Sí? Pues no va a funcionar. Entonces, bueno, es probable, fíjense bien esto, que no haya una tarea más grande y con una tan alta responsabilidad de cara unos a otros como el funcionar como familia de Dios. Usted póngase a ver, porque luego somos capaces de hacer un montón de cosas para el Señor, pero a veces no movemos un dedo para el hermano. ¿Están conmigo? Es probablemente una de las tareas más difíciles. A veces es más fácil pedir o decir, vámonos a evangelizar, perdona a tu hermano que te ofendió. Es más fácil hacer cosas. Entonces, no hay tarea, creo yo, más grande, de tan alta responsabilidad como esto. Porque, mis amados, no hay atajos. En nuestras relaciones no hay atajos. No lo podemos hacer en nuestros términos. No podemos tomar algo que Dios establece y hacerlo en nuestros términos. No se puede. ¿Sí queda claro eso? O sea, Dios establece los lineamientos de cómo nos hemos de conducir los unos con los otros y debemos de tener muy presentes, ¿verdad? Que los principios de Dios, que Dios nos establece, por un lado son para evitar conflictos, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas, hay muchos conflictos que se pueden evitar entre nosotros. Y cuando digo entre nosotros me refiero en la iglesia, en el cuerpo de creyentes. Hay muchos conflictos que se pueden evitar, pero también hay otros que no. Pero también hay provisión para eso. También Dios establece cuando hay un conflicto cómo se debe de resolver. Ahora uno pudiera pensar, bueno, pero es que si seguimos, ¿verdad? Y pues no debiera de haber conflicto. Pues miren, no debiera de haber conflicto, pero a causa del pecado ahí están. O sea, el conflicto existe no porque sigamos los pasos, ¿verdad?, al pie de la letra, pero es que somos incapaces de seguirlos. Luego entonces se crea el conflicto, ¿sí? Pero también ya nos dice cómo resolverlo. Yo he visto que siempre se pueden evitar muchas cosas cuando seguimos el orden que Dios establece. Por ejemplo, si alguien, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y díselo a tu otro hermano. ¿Eso dice? Ve y díselo a tu otro hermano y agárralo en chisme para que todos le agarren ojeriza. ¿Sí? ¿Cómo dice la Escritura? Si tu hermano tiene algo contra ti, fíjate, no si tú tienes algo contra tu hermano, tú sabes. Si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Ve y habla con él, tú con tu comadre. ¿Cómo? Tú y él solos. Y ahí arréglense, ¿verdad? Y a veces no hay esa disposición. A veces en lugar de ir directamente, nos vamos por acá, y luego por acá, y luego por allá. Y el último que se entere es el afectado. Al ratito ya lo traen ahí, pero, ¿verdad?, de cabeza, y el otro, ¿cuándo?
Entonces, ¿qué es eso? Es romper el orden que Dios establece. Cuando seguimos eso, ¿verdad? Y en el otro hay una disposición, o sea, yo debo de tener presente, porque nos podemos equivocar, ¿cierto o no? O sea, de repente podemos tener una mala apreciación, ¿sí o no? Pueden haber malos entendidos, ¿sí o no? Bueno, pero también nos pueden ofender, ¿sí o no? Y nosotros también podemos ofender, ¿sí o no? Entonces estamos iguales. Entonces, cuando hay algo así, es el orden que estableces, ve con tu hermano, arréglate, y en ese mismo momento, si te ofendí, si me ofendiste, pues hermano, perdón, no era mi intención, te dolió igual, te lastimé igual, ¿en qué te puedo restaurar? ¿Qué puedo hacer para revertir? Si hice algún daño, hubo algún daño, sí, ¿en qué lo puedo revertir? Dime cómo lo puedo hacer para restaurarte, porque me interesa. Y me interesa que tú y yo caminemos bien, y me interesa que camines con el Señor, y a mí me interesa caminar con el Señor, y no podemos andar así si no estamos pues en línea, y no vamos a tener comunión con el Señor. ¿Están aquí conmigo? Y si hay esa actitud, miren, ahí se resuelve y nunca va más. Ahí queda. Nadie se enteró. Quedó resuelto ahí. Ese es el primer paso. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita acerca de la disciplina en la iglesia. Estoy diciendo simplemente cómo es que funcionan los principios de Dios. ¿Sí? Entonces, pues si hay conflictos, ¿verdad? Pero si todos somos guiados por el Espíritu Santo a través de sus preceptos, pues siempre vamos a llegar a un feliz término. El término siempre será que Dios se glorifique y nosotros podamos crecer y nosotros podamos madurar. ¿Sí? Estos versículos que vamos a ver del 9 al 13 instruyen cómo debe de ser el trato entre creyentes. Es una manera bien puntual, bien práctica, mis amados. Porque qué bueno que tengamos entendimiento de muchas cosas profundas, pero hay cosas muy prácticas, muy profundas también. Y van a ver cómo cuando entramos en esto, cómo se nos disparan algunas cosas. Miren, vamos a poner mucha atención en esto. Vamos a poner mucha atención en seguir las instrucciones, porque cuando seguimos la instrucción, pues vamos a hacer más que evidentes los afectos que tenemos. Vamos a hacer más que evidentes los intereses de nuestro corazón, el nivel de madurez en el que estamos. Y bueno, yo entiendo que no todos estamos en el mismo nivel de madurez, pero ¿cuántos dicen ahí la llevo? ¿Verdad? Así como dijo aquel profeta, ¿verdad? Así dice el Señor. Ahí la llevan, pueblo mío, ahí la llevan. Entonces ahí la llevamos. ¿Cuántos la llevan ahí? Qué bueno. Versículo 9, vengan por favor, Romanos 12, versículo 9. Cuando llegue ahí avíseme, por favor. Dice, fíjese bien, el amor sea sin fingimiento. Fíjense, esto parece como que está aislado. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Léanlo junto conmigo. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y lo primero que necesitamos notar es de que no son tres instrucciones distintas. ¿Sí? El amor sea sin fingimiento, 1. Aborrece lo malo, 2. Sigue lo bueno, 3. No son tres instrucciones distintas. Es la misma instrucción. Es decir, amor sin fingimiento es igual a aborrecer lo malo. Pero no basta con aborrecer lo malo, hay que seguir lo bueno. Aborrecer, pues no solo lo que me daña, o sea, rechazar no solo lo que me daña, sino lo que daña a mis hermanos. Nosotros sabemos qué cosas dañan, ¿sí o no? Y también sabemos cómo dañar, ¿sí o no? Aunque no digan amén. Pero sabemos qué es lo que nos daña y sabemos cómo dañar. Bueno, dice, tienes que aborrecer eso. Sigue lo bueno, no solamente lo que es bueno para mí, no está hablando de sigue lo bueno
para tus propios intereses. No está hablando de una actitud egoísta. Digan conmigo, no al egoísmo. No está hablando de una actitud egoísta, está hablando, ¿verdad?, de que sigo lo bueno, todo lo que sea bueno, todo lo que sea necesario para el crecimiento, para el bienestar, para la bendición de la familia de Dios, de los que están a mi alrededor, ¿sí?, con quienes yo trato, porque hay otros miembros del cuerpo de Cristo con los que no tratamos. Aún así, cuando sea la oportunidad, podemos bendecirles. No sé si me estoy dando a entender, porque hay otros miembros de la iglesia de Cristo que están al otro lado del mundo o aquí mismo en la ciudad, pero no tenemos un trato continuo con ellos. Entonces, a veces, en algunos casos es muy esporádico, pero siempre es que hagamos a un lado cualquier cosa que a la familia de Dios le perjudique, ¿sí?, y que sigamos aquellas cosas que los benefician. Vamos a ahondar un poco más en esto. Antes de ver la palabra fingimiento, quiero empezar con dos términos, ¿sí? Básicamente, con aborrecer y conseguir. Y yo les voy a pedir que a lo largo de todo este texto tengan presente lo que quieren decir estas dos palabras. Aborrecer no habla de un simple rechazo. Aquí la palabra, porque hay distintas palabras para decir aborrecer. Aquí no se está refiriendo, por ejemplo, cuando el Señor dijo el que no aborrezca a su padre o madre. O sea, aquí no está hablando de una preferencia, no está hablando de una prioridad. La raíz aquí para aborrecer es la raíz de esa palabra es odiar. Fíjense. Ay, ¿cómo es posible? Dios nos dice que odiemos. Sí. Que odiemos, ¿qué cosa? Lo malo. Pero escuchen bien, habla la palabra aborrecer, habla de un estremecimiento, pero de un estremecimiento con furor. O sea, que hay cosas que te hacen... ¿Sí me explico? O sea, ¿cuántos corajudos hay? No levanten su mano. ¿Verdad? Todos ya iban así, se quedaron así a media ala, ¿verdad? Pero ya iban. No. Pero hay cosas que dices, a algunos hasta se les sube la presión. Hay quienes hacen un coraje y terminan en el hospital, ¿verdad? Yo sé que aquí no hay, pero a lo mejor tienen alguna tía enojona. Pero habla de esto, o sea, de que es algo que te causa un estremecimiento. O sea, no es de que dices, no, prefiero esto, no, eso no lo quiero, prefiero eso. No, o sea, es de que lo ves y así como cuando un pitbull acá ¿verdad? Un perro así muy violento ve otro y se pone así, se estremecen, ¿sí los ven? Hay algunos hasta empiezan a temblar. De eso está hablando. O sea, no como animal, ¿no? ¿Se entiende? Pero habla de un estremecimiento con furor. Ahora, aborrecer, ¿qué cosa? Aborrecer lo malo. ¿Qué es lo malo? Fíjense, la palabra aquí malo, porque también hay distintas palabras para malo. Pero la palabra de malo aquí, si lo quieren notar, se llama poneros. Así, bueno, esa es la palabra. El adjetivo es poneros, ¿verdad? Que quiere decir toda forma activa de mal. Toda forma activa de mal. En pensamiento y en acción. Ahora, hay otras palabras, hay otra palabra que se le asemeja cuando dice malo, que es la palabra cacos, así como ratero, ¿verdad? Caco, sí, de cacos, pero a diferencia de cacos, tiene un significado más amplio, más intenso. De hecho, es la única palabra que se utiliza para Satanás cuando se habla de el maligno, ¿sí? O sea, está hablando entonces de aborrecer lo malo. Es algo muy intenso, pero que es malo en efecto y es malo en carácter. O sea, es malo. O sea, no es de que, no me gustó. Pues me causó una incomodidad. Entonces, no está hablando de eso. O sea, es de que trae toda la, ¿verdad? Bien mal plan. Porque tiene el carácter de Satanás.
Entonces dice, aborrece eso, todo lo que se origina en él aborrece. Ahora, dice, seguir, digan conmigo seguir, esa es la otra palabra. Entonces es aborrecer lo malo. Ahora dice seguir. Seguir significa pegar. Quiere decir unir o adherirse firmemente, así muy, no fusionado, pero sí muy pegado, de que no lo puedes despegar, ¿sí? Habla de acciones muy concretas, mis amados. Aborrecer habla de acciones muy concretas. Seguir habla de acciones muy concretas. Ahora, ¿seguir qué cosa? Lo bueno. La palabra bueno quiere decir que es favorable por naturaleza. Y esa es la palabra que se utiliza para describir, por ejemplo, la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Esa es la palabra que utiliza. En el griego esa es la misma palabra, es decir, es algo bueno por naturaleza, que surge bondad, que aunque no nos guste, es buena. ¿Sí? Porque no necesariamente tiene que gustarnos para que sea buena. ¿Están de acuerdo con eso? ¿A cuánto les gustan que los inyecten? ¿A que no? Digo, hay un que otro dañado que sí, pero generalmente como que le damos la vuelta, ¿no? Le damos la vuelta a las inyecciones, porque duelen, pero son buenas. Bueno, si están bien recetadas, ¿no? Pero no nos gusta, duele. Bueno, hay cosas buenas que nos duelen, pero nos hacen un bien. De eso es de lo que está hablando. Sigue lo bueno, ¿verdad? Entonces, repito, tengan presentes estos dos términos, aborrecer y seguir, a lo largo de toda la enseñanza. Ahora sí vamos a la palabra fingimiento. ¿De qué está hablando? De que el amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo, sigue lo bueno. La palabra fingimiento es la palabra anupócritos, que quiere decir, o sea, de sin hipocresía. ¿Qué es un hipócrita? Un upócritos. ¿Qué es? Habla de un actor, aquí está hablando de un simulador, ¿sí? Entonces, fingimiento quiere decir sin simulación. Ahora, ¿qué es un simulador? Un simulador es algo que puede recrear una escena que no es real, ¿verdad? Porque déjenme decirles que se puede aprender a imitar. Se puede aprender a dar apariencia de piedad, ¿verdad? Pero, pues si es apariencia de piedad, entonces carece de todo valor espiritual. ¿Sí sabían que podemos aprender a portarnos bien en ciertas circunstancias? Y como que nos vean así, como que, ay no, ay mira, tiene carita de Juan Diego recién levantado. ¿Sí? Y no, pero no es real. Entonces está hablando sin simulación. ¿Sí? No sé cuántos se han subido a algún tipo de simulador, pero hay algunos simuladores que te pueden, por ejemplo, de aviones, que te pueden recrear toda la escena muy real, hasta dar la sensación, ¿sí? O sea, de hecho, pues los pilotos aprenden en primera instancia, o sea, como que clase número 1, ¿ustedes creen que aquí están las llaves del avión, voy a darte tu vueltecita? Pues claro que no. ¿A dónde se suben primero? A un simulador, ¿verdad? Y se reproduce en ese simulador, por ejemplo, todas las sensaciones que tienes. O sea, está la pantalla, parece que va, los sonidos, la presión, ¿verdad? La fuerza G a la hora, todo eso se reproduce. No es exactamente igual, pero ya te da una sensación de que, ay, caray, ¿verdad? Entonces lo empiezan a practicar y ya después de que hicieron como chorrocientos mil despegues y aterrizajes y maniobras, entonces ya pueden empezar, o sea, deben de cumplir, por ejemplo, un cierto número de horas en el simulador para que pasen a la siguiente etapa. O sea, se van acostumbrando, pero ellos saben que no es real. ¿Cuántos saben eso? Dices, pues si me estrello no me mato. En el simulador me puedo estrellar las veces que sea, no corro riesgo. Y ese es el problema que luego se dan entre las relaciones dentro de los miembros de la iglesia. No corro riesgos, simulación. Simulo para no correr riesgos, porque no quiero que me vayan a dañar. Y no estamos diseñados para eso. Eso es hipocresía. ¿Están aquí?
Porque uno puede aprender a simular muy bien, hacer algo muy real. En otras palabras, ahí va una pregunta. ¿Podemos relacionarnos de tal manera a que recreemos escenas o situaciones que no son reales entre nosotros? Es decir, por ejemplo, comportarnos y decirnos cosas, hacer, tener acciones que como que pone todo de tal manera como si fuera algo real, y uno dice, qué buena onda el hermano, qué buena onda la hermana, mira, qué bendición. Y a veces uno no discierne que es una simulación de parte del otro. O que te dicen, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ay, qué gusto verte, y por atrás, toma. ¿Sí o no? Digo, yo sé que aquí no pasa, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ay, me están preocupando. Es que es algo muy real. O sea, si la palabra lo enseña y la palabra nos lo dice, no está, o sea, no es así como, mire, no está diciendo, mire, si se llega a dar, no, es que se da aquí y se da en cualquier lugar. Por eso hay una advertencia, por eso hay una instrucción al respecto, para que cuando eso se dé, ¿sí?, se tomen cartas en el asunto, se arrepienta el que está participando de eso, se ponga en línea con Dios y todos seguimos felices y contentos. ¿Estamos bien? Entonces, debemos de aborrecer eso. O sea, el hecho de pensar en eso nos debe de causar un estremecimiento a todos al punto que rechacemos eso, ¿verdad? Y que nos unamos a lo bueno. No estoy diciendo rechazar a la persona, no estoy hablando de rechazar al hermano, pero estoy diciendo de rechazar esa conducta. Digan conmigo, conducta. No es rechazar a la persona, es rechazar la conducta. No es de que no voy a aceptar al hermano. No, sí, está bien, tiene sus asuntos como cada uno lo tenemos, pero esa conducta no la acepto. Esa conducta la rechazo. No voy a ser comparsa de eso, no voy a participar de eso. ¿Estamos? La escritura es clara y nos habla que aún aborrezcamos, por ejemplo, dice las ropas de inmundicia de las personas. Y se está refiriendo, ropa tiene que ver con conducta. ¿Sí? O sea, eso es lo que representa. Aborrece no a la persona, aborrece su conducta. O sea, no estoy de acuerdo con esto. No me pidas que participe con eso, porque me estremece, o sea, me causa un... Sí. Entonces, la mejor manera, escuchen bien, en que nos podemos mostrar un amor real, un amor sin fingimiento, y a la que nos podemos adherir de una manera muy firme para el mutuo bienestar, escúchenme, es obedecer a Dios. Vengan conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 5, de los versículos 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No me voy a detener en esto, porque es muy profundo aquí, pero no me voy a detener aquí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El que engendró, ¿quién es? Dios. El que ha sido engendrado por él, ¿quién es? Cristo. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que hemos creído. ¿Okay? Dice, en esto conocemos. ¿Qué quiere decir que en esto conocemos? En esto nos damos cuenta. En esto se nota, ¿sí?, en que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Escuchen bien, no hay mayor bien que le podamos hacer a nuestro hermano que ser obedientes a la palabra de Dios. Porque cuando no somos obedientes a las instrucciones de Dios, escuchen bien, lastimamos a los hermanos. Pero es que ni me conoce, es que espérense tantito. Es que si somos hermanos, estamos conectados y nos afecta. A no ser de que no seas hijo de Dios. Si alguien es un hijo del diablo, lo que hagas no me afecta.
Pero si es un hijo de Dios, sí me afecta, aunque yo no me dé cuenta, sí me afecta. Sí me perjudica. Porque somos parte del mismo cuerpo. Y tanto más cerca esté esa persona, la afectación es mayor. ¿Sí? Es como vean la analogía en un cuerpo humano. Si te cortas aquí el dedo, pues todo el cuerpo se resiente, pero ¿quién es el que resiente más? Pues los que están más cerquita, ¿cierto? A veces te lastimaste la puntita del dedo y te duele hasta la muñeca. A lo mejor ya el dedo gordo del pie no te duele, aunque es afectado, porque es el mismo cuerpo. ¿Sí queda claro eso? Versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Digan conmigo, amor a Dios. Fíjense, no dice el amor de Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos si amamos sin fingimiento? Cuando amamos a Dios. Ahora, ¿cuándo sabemos que amamos a Dios? Cuando hay obediencia, ¿verdad? Cuando obediencia para nosotros es un gozo. Cuando nos da gusto obedecer a Dios. Cuando es algo que anhelamos hacer. Cuando santidad es algo deseado, no gravoso. ¿Sí? Escuchen bien. Cuando deseamos obedecer a Dios, le preguntamos primero a Dios qué es lo que hemos de hacer con las decisiones importantes de nuestra vida. De hecho, con todo, Y hay veces pensamos que lo hacemos, pero realmente no lo hacemos. Nada más notificamos. Escuchen bien, nosotros no podemos llegar delante de Dios y decirle, Señor, ahí te aviso que decidí esto, espero que me bendigas. Se oye fuerte, ¿no? Pero ¿cuán arrogante es eso? Pregunta, ¿qué tan real es eso? Y puedo ponerles N número de ejemplos. Desde con quiénes, en dónde voy a trabajar, si he de tomar este trabajo o no, quiénes han de ser mis amigos, ¿verdad? Porque a la familia pues uno no la escoge. Esa Dios la pone y a algunos nos gustará mucho y a otros no tanto, pero la familia no la escogemos, pero los amigos sí, mis amados. Y debemos de tener mucha sabiduría para saber con quiénes nos asociamos. De pasada les digo, si tus amigos no son creyentes, si la gente más cercana a ti no aman a Cristo, probablemente tú tampoco. ¿Están aquí? Porque eso me va a llevar a pensar como ellos. ¿Por qué me conecto con ellos? Porque me identifico con ellos. Entonces al ratito andamos tomando decisiones que no consultamos a Dios y no esperamos a Dios. A veces porque sabemos lo que Dios nos va a decir. Sabemos que Dios nos va a decir que no. Por eso ni le preguntamos, ya nomás le avisamos porque decimos, como dice el Proverbio 57,984, más vale pedir perdón que pedir permiso. ¿Sí? Y nos metemos en problemas y lo disfrazamos de piedad, simulación, amor con fingimiento. ¿Están aquí? Eso es amor fingido, eso es hipocresía. Y yo creo que todos tenemos cosas en este sentido, algunos más, otros menos, pero tenemos que arreglarlo. Por eso es la exposición de la palabra. Por eso toca este punto. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos o prefiriéndose los unos a los otros. ¿Cómo dice que nos tenemos que amar? Con un amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Aquí el verbo clave que encierra la idea completa de esta parte del versículo es preferirse unos a otros. Esa es la parte clave, ese es el verbo clave aquí, preferirse. ¿Sí? Y preferirse quiere decir ir adelante. El verbo que está puesto ahí en el idioma original, que es el koiné o el griego, ¿sí? Es ir adelante.
en este caso, habla de tomar la delantera. Escuchen bien, habla de tomar la delantera, habla de una iniciativa en acomodarse o en ajustarse por bondad a las necesidades de mi hermano. Póngame atención. Esto de preferirse no quiere decir, ¿con quién quieres ir a tomarte un café? ¿Con melón o con sandía? No está hablando de eso. Preferirse está hablando de que yo debo de tomar una iniciativa, ¿sí? Y eso va a implicar en que luego me tengo que acomodar. Miren, con cualquiera de nosotros que nos tengamos que relacionar, nos tenemos que ajustar, sí o no. Con el que sea, ¿sí? Con tu esposo que tanto amas, con tu esposa que tanta amas, siempre van a ser necesario que nos ajustemos para embonar. Es necesario ajustarnos, es necesario ceder, es necesario a veces, sí, pero uno cede y el otro acá, pero si ceden los dos, qué bueno, ¿no? O sea, que no haya una rigidez, permite un acople muy bien. Si los dos tenemos ese entendimiento. Entonces aquí preferirse habla de eso, que con bondad, es decir, con una actitud de buscar el bien de mi hermano, de mi hermana, yo me acomode. Pues, miren, dijéramos así, que nos pongamos de pechito, ¿sí? Que tengamos la disposición de acercarnos, ¿verdad? Buscando su bien, y para buscar su bien, a veces me voy a tener que acomodar. No quiere decir que amoldarme a sus rollos y no. Tengo una disposición en llegar y en bendecirte. Esa debe de ser la actitud que está mencionando aquí, no con egoísmo, ¿sí? En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 22 y 23, dice, al obedecer la verdad, es decir, el hecho de haber creído en el Evangelio mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas, dice, para el amor fraternal no fingido. O sea, amor sin fingimiento es algo que solamente se da entre nacidos de Dios. El amor sin fingimiento es algo que Dios le demanda a aquellos que han creído. A quienes no han creído no se los puede demandar, no se los puede pedir porque no está en su naturaleza, no lo van a poder hacer. ¿Sí? El asunto es de que a veces hemos creído, pero no hemos hecho morir algunas obras de nuestra carne y le seguimos dando, le seguimos alimentando. Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. ¿Saben qué implica entrañablemente? Que no es nada superficial. ¿Dónde están las entrañas? Están muy adentro. ¿Sí? Algunos las tenemos más adentro que otros, porque tenemos una capa de grasa ahí que las protegen. O sea, lo que pasa es que las custodiamos muy bien. ¿Sí? O sea, es nada superficial, ¿verdad? Aunque es algo que emociona mucho, no es algo emocional. No es, ay, acá, o sea, no es emocional, pero nos emociona. ¿A cuántos les emociona poder bendecir y llevarse? Y cuando ves a alguien que amas mucho a hermanos, ¿verdad? ¿A cuántos les da gusto ver a los hermanos? ¿Cuántos cuando vienen de camino o en la semana están esperando el día de reunión para ver a los hermanos y darles un abrazo y ver cómo están? ¿Sí les pasa o no? ¿Sí desean eso? Tenemos que crecer en eso. Fíjense que eso fue algo que a Tito le pasó. Llegó a un lugar y no lo vio. ¿Mande? ¿Pablo dije? ¿No? ¿Quién dije? A Pablo, o sea, Pablo llegó buscando a Tito. ¿Sí? Y no está, dice que se afligió porque no lo vio. Y es que dijo, no, lo que pasa es que yo estaba esperando que Tito me mandara un WhatsApp, pero como que no había línea, quién sabe qué. Y nunca me llegó, ¿verdad? Ni me tuiteó nada, entré a su Facebook y no había nada, ¿dónde está este hombre?
¿Sí me explico? O sea, había un deseo de verlo. Bueno, nosotros así. Amaos unos a otros entrañablemente. Fíjense, de corazón puro. Es decir, esto está hablando sin dobleces. Que no hayan dobleces. ¿Sí se entiende lo que es un doblez? O sea, que te está dando acá, pero acá por debajo hay otra cosa. Sí, que hay una arruga ahí, pero que debajo de esa arruga está algo metido ahí. Y uno sabe que está eso metido ahí, pero presenta una cara, pero acá abajo hay otra cosa. Entonces, de eso habla corazón puro. Dice, pues habéis renacido. Ese pues es la consecuencia. O sea, si han nacido de nuevo, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece. Es decir, la vida de Cristo en nosotros es precisamente lo que nos habilita a esta clase de amor. Es la vida de Cristo, precisamente es lo que tiene un efecto tan poderoso que nos lleva a buscar el bien de los demás de una manera pura, de una forma pura, sin esperar yo nada a cambio. Es decir, para mí un bien es hacerte bien. Me doy por bien servido con el hecho de saber que te hice un bien. No necesitas darme las gracias. Porque luego a veces decimos, ni las gracias dio. O sea, estabas esperando que te dieran las gracias. Pues de perdida, pues gracias. Esa es tu recompensa. Digo, eso es nomás para que se nos quite los chilloncitos a veces, ¿no? Ay, hice tal cosa y ni bien mal agradecido, ni las gracias dio. O sea, lo que tú esperabas lo hiciste y por lo menos, pues aunque sea por educación, bueno, ese ya es otro asunto. Pero que me hubiera dicho, entonces, bueno, pues muchas gracias. Ya tienes tu recompensa. Ya tienes tu bien. Pero cuando nuestro bien es, pues ahora sí que ya te hice este bien. Ya fui bendecido. Porque más bienaventurado es dar que recibir. En eso me deleito, en que te pueda servir. Ahí tengo mi recompensa, en eso, o sea, no estoy esperando que me des nada a cambio. No es un trueque, mis amados, porque el amor da, no espera. Si estás esperando algo a cambio, no es amor, esa es una negociación, esa es una contratación. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 3. ¿Estamos aprendiendo algo? Que el amor sea sin fingimiento, ¿verdad? Gálatas 6, versículos del 1 al 3, se lee así. Dice, hermanos, ¿a quién va dirigido? Hermanos, ¿verdad? A los hermanos, a los hijos de Dios. Si alguno es sorprendido en alguna falta, es decir, si alguien, ¿quién es si alguno? Sí, pero a ver, ¿quién es si alguno? ¿Quién puede ser alguno? El que sea. Cualquier hermano. Hasta los pastores, fíjese que sí. Hasta el no sé qué, el ministro, el superinfonflante de no sé dónde, también. Pero fulanito de tal, también. Si alguno, el que sea. Dice, si alguno es sorprendido, o sea, cualquiera, vosotros, o sea, ustedes que son espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, cuando se refiere a la ley de Cristo es la ley del amor. Es a lo que se refiere en primera de Juan 3:23 cuando dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. A eso se está refiriendo. Versículo 3, el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Se acuerdan qué es lo que dice allá en Romanos 12, en el versículo 3? Que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Es exactamente lo mismo. Si yo tengo un más alto concepto de mí, de lo que debo de tener, ya me engañé. Entonces, regresamos y dice, si alguno es sorprendido quiere decir
hacer anticipadamente o tomar por adelantado. Sorprendido en alguna falta no está hablando de que te cacharon en la maroma, ¿sí? Que te agarraron en la movida. ¿A cuántos los han cachado en su pecado? No levante su mano, pero es muy vergonzoso, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay ninguno? ¿A nadie lo han cachado? A mí sí, fíjense. Y es muy vergonzoso. Bueno, aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de qué. Entonces, de que si alguno es sorprendido, se refiere a si alguno ha sido atrapado, si alguno quedó enredado en el pecado. Que déjenme decirles algo sobre esto. Cuando alguien está atrapado en un pecado y tú estás consciente de eso, la verdad es que no necesitas que alguien venga a que te diga que estás mal, porque ya sabes que estás mal. ¿Sí o no? O sea, ya lo sabemos. ¿Qué es lo que se necesita entonces? Que alguien espiritualmente maduro, ¿sí? O sea, alguien espiritual, alguien maduro, que anda en obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Que goza de comunión con Dios, venga y ayude a desenredarlo de donde el lío que se metió. Porque aun cuando a veces sabemos que estamos atorados en algo, no sabemos cómo desenredarnos. Y a veces nos tratamos de desenredar y nos enredamos más. Porque no lo hacemos conforme a la palabra de Dios, porque muchas veces lo ignoramos. Y a veces hacemos un hoyo para tapar otro. Y a veces cometemos un pecado para cubrir otro. Es absurdo. Es como que nos embarramos las manos y después vas con alguien y le dices, a ver, te voy a limpiar, y con esas manos cochinas. O sea, no tiene sentido. Bueno, es que así le hacemos muchas veces. Por eso, esta es una situación en la que cualquiera de nosotros puede caer. En cualquier área. Y no nos debe de asustar, mis amados. No nos debe de asustar. Ahora, no es algo que debemos de procurar, ¿sí queda claro? Yo quiero que noten el balance. Pero cualquiera de nosotros podemos, a causa de nuestra carne, a causa de nuestra debilidad, podemos enredarnos en cosas que no nos deberíamos de enredar. Y lo que dice la palabra que no necesitamos es que cuando estás enredado, tirado en el suelo, llegue otro y te dé de garrotazos ahí. Pero sí se necesita alguien con bastantes agallas para que venga y te diga, no, mi hermano, vas para arriba y yo te voy a ayudar. No, pero es que... Y miren, les voy a decir una cosa. Hay veces... es necesario ponerles un descontón para que se estén quietos. ¿A alguien le ha tocado eso? Por ejemplo, en el mar, en algún lugar. Alguna vez estaba una persona y pues ya estaba tragando agua, ¿verdad? Y luego en el mar, pues la vida es más sabrosa, ¿verdad? Y el agua también. Entonces ya le había dado algunos tragos y yo veía que, pero no dejaba de manotear y de patalear. Entonces yo le dije, mira, ya con todo el agua que has tragado vas a flotar, mano, no te preocupes, ¿no? Pero yo me trataba de acercar y tiraba más manotazos, así como para agarrarme, y yo me hacía para atrás. Y otro me decía por acá, agárralo. ¿Cómo? Y le dije, mira, tienes dos opciones, al que estaba ahí. Le dije, cálmate. Le dije, porque si sigues así, o sea, yo no me voy a acercar en tanto tú estés así, porque si yo me acerco, me puedes ahogar a mí también. ¿Sí? Y así como que no entendió, le dije, si no te calmas y quieres que te saque, te voy a descontar. ¿Y qué creen que hizo? ¡No se calmó! Y le tuve que dar un descontón. ¿No? Y pues ya, sacarlo. Sí, con un hilito rojo, ¿no? No, hasta eso no. Pero sí se sacó mucho de onda, ya se quedó calmado, ya agarrarlo ya para afuera. Sí me doy a entender. Bueno, hay veces estamos así y no nos dejamos ayudar y hay gente que viene y se nos acerca para ayudarnos y no queremos y damos de manotazos. ¿Cómo la ven? Ahora, yo sí quiero puntualizar
algo con esto. Que seamos muy prudentes en esto, porque no cualquiera tiene una cualidad de ser maduro y de ser confiable. No con cualquiera podemos abrir nuestro corazón. Y no con cualquiera podemos dejar que meta su mano y nos ayude, porque a veces están muy inmaduritos, a veces son muy carnalitos, a veces nacidos de nuevo son, porque fingen. ¿Están aquí? Pero a veces, bueno, tenemos que usar de prudencia. Por eso es importante que consideremos, digan conmigo, considerar. Por eso es importante que tengamos una relación cercana, porque en esa relación cercana sabemos, podemos darnos cuenta quién es confiable, quién es maduro y quién no lo es. Si toda mi relación es cuando nos vemos cada 8 días, si es que vamos cada 8 días, si es que nos vamos a la reunión cada 8 días y nos vemos un par de horas ahí y no tenemos tiempo, ¿sí?, para intercambiar información acerca de nuestras vidas, yo no sé qué tan confiables eres. Y es una imprudencia decir, ay, no, pues es que el hermanito, ahí levanto la hermanita, ¿verdad? Y empieza a... No, es bien espiritual. Y eso, y a veces son los más chismosos. Buenas tardes. Se quedaron así. No, porque es sin fingimiento. Ahora, caminar en madurez, ¿verdad? Y conducirnos así de una manera bien consciente, bien deliberada, buscando la edificación necesaria y el cuidado a los hermanos. Miren, eso siempre va a llevar a la unidad, eso siempre va a glorificar a Dios. O sea, ese es un camino en el que cualquiera de nosotros, es más, todos somos llamados a andar en él y con la seguridad de que tanto yo esté buscando eso, a lo mejor cometeré algunos errores, pero la intención es esa, y estoy buscando, y si cometí algún error, lo corrijo y sigo avanzando. ¿Están aquí conmigo? Y Dios es glorificado, y Dios es exaltado, y de eso se trata toda esta enchilada, mis amados. ¿Sí? Dice, la indicación es, restáurenle, quiere decir, háganlo apto, quiere decir reparar, fíjense, quiere decir remendar, volver a unir, es decir, ayúdenle, ustedes que son maduros, ayúdenle, échenle una reparadita, porque anda todo desguanzajado, anda todo deshilachado, necesitan remendarlo, o sea, su vida anda toda por ningún lado, entonces necesitan repararlo, porque hay una pieza tirada por acá, la otra pieza tirada por acá, hay otras que hay que ir a buscarlas, algún yonque por ahí, ¿verdad? Pero hay que repararlo, hay que repararla, ¿sí? Esa debe de ser la actitud que tengamos todos, digan conmigo todos, dile al que está a tu lado, tú también no os hagáis, ¿sí? Esa es la actitud que debemos de tener todos frente a alguien que has sido atrapado, que ha sido enredado, que está enredado en un pecado. Esa es la actitud. La forma de hacerlo es con espíritu de mansedumbre. Esto quiere decir sin altivez, sin autoritarismo, ¿verdad? Sino con una sumisión a los argumentos de Dios, a la voluntad de Dios, incluso con una disposición de pasar por alto la ofensa que me lleguen a hacer. ¿Y tú qué me dices? ¿A ti quién te habló? Metiche, ¿verdad? Paso por alto eso, porque te quiero amar, te quiero bendecir. No, pero el Señor sabe y es entre Dios y yo. Órale, ya nomás desde ahí ya te das cuenta. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, ¿tú qué sabes? El asunto es entre Dios y yo. Es que es Dios el que dijo que estás bien torcido. No sé si me doy a entender. Esto habla de una actitud. Yo quiero que noten, por favor, cómo para todo esto es necesario, escuchen bien, que tengamos muy claras y muy presentes las misericordias de Dios. ¿Se acuerdan de eso que vimos a principios del capítulo 12? De aquí de Romanos. Sí. Es decir, que nada de esto se puede dar, es decir, no podemos amar sin fingimiento y aborrecer lo malo y buscar restaurar a los hermanos, etcétera, ¿verdad?
Y si estoy yo mal, dejar que yo sea restaurado, no se puede dar si en primer lugar antes no nos presentamos a nosotros mismos como un sacrificio vivo y santo al Señor. Si nosotros no nos presentamos, lo demás no se da. Tampoco se va a dar si pensamos como el mundo piensa. Porque vamos a decir, ¿qué tiene de malo? Todo mundo lo hace. Bueno, el mundo, sí. Los hijos de Dios no. Pero yo he visto que ahí en la iglesia, bueno, pero ese no es el Señor. Nuestra medida no son los hermanos, nuestra medida es Cristo. ¿Están aquí conmigo? Tampoco se puede dar si no buscamos hacer la voluntad de Dios. Y cuando hablo de buscar hacer la voluntad de Dios, hablo buscar a someterme a la voluntad de Dios. Que es buena, que es agradable, que es perfecta y necesito comprobarla, ¿verdad? Y sobre este punto hay muchísimo que hablar, pero no es el tema. Ahora vamos a los versículos ya entrando al cierre, al final. Ya los versículos del 11 al 13. Porque aquí en estos versículos 11, 12 y 13 nos da una línea muy clara de cosas que debemos seguir y a las que nos debemos adherir. ¿Sí? O sea, hay cosas prácticas que dice, agárrate de esto, pégatele pero con todo. ¿Sí? Pégatele con todo. Versículos del 11 al 13 dice, en lo que requiere diligencia, ¿qué es diligencia? No es una carreta jalada por caballos, no está hablando de eso. ¿Qué es diligencia? ¿Qué es diligencia? ¿Ah? Que sea bien hecho, que sea pronto, que... ¿Sí me explico? Ordenado, oportuno. En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos. Aquí perezosos quiere decir indecisos, fíjense. O sea, es como el, sí voy, ¿de acá? No, pero pues ándale, sí lo hago. Sí, pues eso es lo que hay que hacer, sí. No, y si lo haces, se va a hacer, claro que sí, se arregla así, pues hazlo, pues, sí lo hago. Indeciso. Quiere decir, perezoso quiere decir que se encogen, o sea, que se arrugan, pues. Que se encogen, que tardan en responder. Habla de quienes saben lo que deben de hacer, pero se retraen por negligencia. No levante su mano, pero ¿cuántos encogidos hay? Dice, no perezosos. ¿Cuál es la antítesis, lo contrario a no perezosos, que los menciona aquí? Fervientes en espíritu. Aquí fervientes habla de caliente, habla de hirviendo, ¿sí? Habla de estar presto. Ahora, fíjense bien, algo que está caliente, ¿qué le pasa? ¿Se expande o se contrae? Se expande. Es decir, alguien frío se contrae. Caliente te expandes. Entonces dice ferviente en espíritu. Esto, repito, es lo contrario a encogido. Y dice sirviendo al Señor. Y sirviendo al Señor está conjugado en presente continuo. Es decir, siendo siervo de Cristo. Sirviendo a Cristo de continuo. Y si sirvo a Cristo, ¿cómo voy a servir a Cristo? Sirviendo a los hermanos también. Pero no habla de algo esporádico. ¿Sí? Habla de algo continuo, sistemático. Hoy sí, mañana también y pasado también. No de que, ay no, pues hoy sí, pero no es que se nubló. Ay no, pasó, tuve esto que hacer. Ay no, es que me salió esto otro. No, pues te esperamos porque fíjate que hace falta y esto que nos ibas a echar la mano. Sí, claro que sí, ahí estoy. Y a la hora de la hora, ¿cuáles charcos si no ha llovido? Nunca llegó. Y luego, es que se me olvidó. ¿Y por qué? Hubieras avisado, porque fíjate que nos causó un conflicto esto. Es que no traía saldo. O sea, paros y peros. ¿Sí me explico? Dice, no sean así, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
Miren, la Nueva Traducción Viviente lo deja ver con mucha claridad. Déjenme, se los voy a leer. De los versículos del 11 al 13. Dice, no sean nunca perezosos. O sea, no se arruguen, no se encojan. Más bien, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. ¿Cómo debe ser nuestro servicio al Señor? Con entusiasmo, contentos de que podemos hacerlo. Mis amados, no hay una honra más grande que servir a Dios. No hay honor más grande que nadie pueda recibir. No, yo trabajo para fulano de tal. Uy, se va a morir. ¿Y eso qué? No, pero es que es el gerente de papas fritas S.A. Y yo me codeo ahí. ¿Y eso qué? Uy, qué honor. ¿Y eso qué? No sé si me doy a entender, porque esas cosas luego nos apantallan. No, yo conozco a fulanito de tal, y yo trabajo para él, y no, y ese es mi cliente, ¿sí? Y mira, y fíjate que yo, ¡ay! No, siervos de Dios, o sea, ¿quién más alto hay que Dios? ¿Quién más digno de ser servido? Luego entonces una persona que está sirviendo a Dios está haciendo lo que es más digno. Está viviendo con la actividad más digna, servirlo, al único digno de ser servido. O sea, el único que tiene méritos para que lo sirvamos. A los demás nos servimos unos otros por gracia, pero Él tiene los méritos para que le sirvamos con lo primero y lo mejor. Y dice, versículo 12, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Fíjense qué bonito dice, ¿no? O sea, qué bien puesto está. ¿Cuál es la esperanza segura que tenemos? La salvación, la glorificación. O sea, nos podemos alegrar en eso, porque todo lo demás que tenemos aquí, ¿es seguro o no? Ya ven ahí un jugador ahí que andan jugando un partido amistoso, van y le rompen la pata y ya no va a ir al mundial. Se sienten como que ya todos así lo pueden, ¿verdad? Y ahí va de camino, es un ejemplo, ¿no? Aunque sí pasó algo ayer, ¿no? Pero ahí puede ir uno, ya, y me siento la persona más importante, y soy el jugador estrella, y al ratito se pega un resbalón y es el jugador estrellado, y ya no va, ya se le acabó su carrera. ¿Han habido casos así? Ahorita lo tienen acá y al ratito ya pasó, ya no lo pueden explotar, ya no me sirve, ya no me interesas. Ya, desechado. ¿Me explico? O sea, en todas las cosas para quien le sirvamos y las cosas que hagamos aquí en esta tierra, para quien las hagamos, no es nada seguro. Te puedes decir, no tengo un súper trabajo. Mañana te corren. Y no estoy profetizando. Pero eso puede darse. Tengo el negocio de la vida. No, mira, con esto para 1000 generaciones va a haber. ¿Sí? El día de mañana se le bota la canica allá al presidente o al dictador de Corea del Norte, se enoja, le avienta un bombazo al que está ahí a un lado y todo desaparece. ¿Sí? Ya se insultó el de Sudáfrica al de la India, y el de la India ya le dijo cara de coche al otro que está por allá, y toda la economía de todo el mundo ya se colapsó, y tú tenías un super negocio y ahorita eras multimillonario, y al día siguiente tienes una deuda super multimillonaria. Nosotros vimos y sabemos de casos de esos. Un día millonarios en dólares, y al otro día con una deuda millonaria en dólares, de un día para otro. De un instante al otro. Así de seguro es, fíjese. Por eso dice la Escritura que no debemos de confiar en las riquezas, que no debemos de apoyarnos en el brazo del hombre, pero en el Señor, ahí está nuestra fuerte confianza, porque Él es la roca inamovible. Él no cambia. Entonces dice, alégrense en la esperanza segura que tienen. Servimos al Señor, pues aquí podrán pasar muchas cosas,
Pero gracias, Señor, porque la glorificación para tus hijos es irreversible. Esa la tengo segura independientemente de lo que pase aquí abajo. Lo inestable y lo feo que se ponga el asunto aquí y las cosas terribles que pueda vivir, Señor, me alegro en que tengo una esperanza en ti. Y estoy esperando lo más seguro que hay, el cumplimiento de lo que tú dijiste. Dice, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. ¿Cuántos quieren tener paciencia? ¿Cuántos necesitan paciencia? A ver, levanten su mano los que necesitan paciencia, pero ya, ahorita. ¿No? Señor, dame paciencia, pero ya, ¿no? Un consejo que me dio quien era mi mentora hace muchos años. Me dijo, ay, hijito, me dice, nunca ores pidiendo paciencia. Ora pidiendo gracia y amor. Pide sabiduría, no pidas paciencia porque el Señor te la va a dar. Y uno dice, pues, pues órale, ¿no? Dice, sí, nada más que la paciencia es el resultado de la prueba y de las tribulaciones. Y les voy a decir una cosa, pruebas y tribulaciones las tenemos de continuo. Esas no necesitamos llamarlas, van a llegar porque van a llegar y nos van a alcanzar, pero es para bien, es para hacernos crecer y eso es parte del fruto del Espíritu. Pero mejor que Dios nos dé gracia, ¿no? Para enfrentar las pruebas, que nos dé sabiduría para saber qué hacer cuando tengamos pruebas, ¿cierto o no? Porque vamos a necesitar esa sabiduría. O sea, el problema no es que tengamos un problema, el problema es cómo le hacemos. Ahora sí que, ¿y como ahí qué? Se nos presenta algo y aquí ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Dice, no, o sea, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. ¿A qué se refiere con que sigan orando? Sigan dependiendo de Dios. Tengan siempre una actitud de dependencia de Dios. Péguense a eso. No se crean autosuficientes, dependan de Él. Es que ya me fue muy bien con esto, depende de Dios, no dependes de eso. ¿Sí? Es que ya puedo hacer esto, es que ya puedo. Depende de Dios, eso debe de ser algo continuo. Algo continuo. Dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Pregunta, ¿los hijos de Dios pueden pasar necesidad? ¿Pero que no son hijos del rey? ¿Que los hijos del rey no deben de vivir como reyes? Entonces todo ese rollo, ¿qué onda con todo eso? ¿Estás pasando necesidad? ¿Estás teniendo un tiempo difícil? Pues es que vivimos en un mundo caído, ¿qué quieres? Pero es que somos hijos del rey, sí, pero su reino no es de este mundo. Así de sencillo. Tenemos necesidad, sí, pero fíjense, hay quienes podemos tener necesidad, pero hay quienes podemos tener abundancia. Y los que tienen abundancia, escuchen bien, deben ayudar, deben de contribuir y ser generosos para los que están no tan bendecidos en ese sentido, ¿sí? Y por el otro lado, aquí ese es un punto muy delicado, porque luego se crean muchas dependencias y se han dado muchos abusos y por eso luego hay gente que cierra el corazón, porque han sido abusivos. ¿Sí me explico? O sea, aquí, mis amados, tenemos que depender de Dios, los que no tenemos y los que tenemos. Los que tenemos necesidad y los que tenemos abundancia, es depender de Dios en todo momento, en todo tiempo. ¿Por qué? Pues porque de Él viene nuestra vida y todo lo que tenemos y todo lo que recibimos ha venido de Él. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces aquí el asunto no es de que, porque repito, se da, dicen, ay, pues el hermano está bien bendecido, y luego ahí voy, ay hermano, ¿y cómo estás? Ay, pues ay, más o menos, hermano, ay, más o menos. ¿Pero por qué? No, pues es que tengo una dificultad grande. Ah, sí, sí, y luego empieza, no, pero pues usted bien bendecido que está, hermano. Qué bonito ha de ser estar tan bendecido, pero no, y hacen su fiesta de lástima y ahí se andan lamiendo las heridas. ¿Sí? Y van y fraudean al hermano.
y al ratito se fraudean al otro y ahí andan pidiéndole prestado a medio mundo. También se da. Y eso no está bien. Sí me doy a entender. O sea, aquí no está diciendo que los que tienen son responsables de que los que no tienen tengan. Porque el hecho de que no tengan se puede deber a varias cosas. Se puede deber a que no sean diligentes, en sus trabajos, se puede deber a que sean disipadores, ¿sí? Se puede deber a un trato de Dios que le está enseñando, que lo quiere traer a raya para enseñarle dependencia. Se pueden deber a muchas cosas. Y debemos de tener cuidado cuando vamos o sea, lo digo todo esto en este contexto, ¿sí? De tener precisamente, de estar listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad, porque hay veces, escuchen bien, no es una necesidad. Y debemos de poder discernir eso y dices, no, realmente sí lo necesitan. ¿Sí? Sí lo necesitan. Porque, ay, hermano, pues préstame 3,000 pesos, ¿no? Y dices, no, pues es que, y agarran, y van, y se sacan un teléfono. ¿Creen que no se da uno cuenta? Y va, sí, y pidió prestado, y fue y sacó una televisión de 370 pulgadas, ¿no? ¿Me explico? O sea, hay un desbalance, eso no debe de ser una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Ahora les voy a decir algo, miren, si confiamos en Dios, si no estamos viendo a ver quién tiene para ver en dónde, así como los pollitos, para ir ahí, no. O sea, si estamos confiando en Dios, que Dios va a suplir nuestras necesidades, Dios también le va a hablar a algún hermano que esté en abundancia, que pueda venir a bendecirnos. O si Dios quiere que no tengamos ese día, así sea. O sea, nosotros sabemos de lo que le estamos hablando con esto. ¿Sí me doy a entender? Y es una bendición poder dar. Y es una bendición también cuando estás con lo último que tienes en la mesa, poder compartirlo y sabiendo, descansando, que Dios va a suplir para lo que sigue. Es una paz eso. ¿Sí están conmigo? Y debemos de discernir eso. Porque hay veces alguien, a mí en lo personal, ha habido quien se me ha acercado y así como que, y dices, ¡ay, está esta necesidad! O ves y como que tienes la intención de estirar la mano y el Señor me ha dicho, no, estoy tratando con él. Si tú haces eso, tú me vas a estorbar. Entonces, no, pues ahí está, y te queda cerca para ver. Pero otras ocasiones dicen, no, sí están apretados. Y yo sé que a varios de ustedes Dios les habla también así. Y gracias a Dios por los que son generosos y responden. ¿Me explico? Que te puso en el corazón ir ve por tu hermano o vete al súper y haz una despensa así, pero de aquellas y llévaselas. ¿Sí me explico? Eso es una bendición, mis amados. Pero hay que ser guiados por Dios. ¿Estamos aquí? Estén siempre dispuestos, dice, a brindar hospitalidad, ser hospitalarios, abrir nuestra casa. Es de pared a pared, es cama, ¿verdad? Poder recibir gente. Que es cierto que es incómodo a veces, si es incómodo o no. Sí, a veces sí es incómodo, pero es una bendición. A veces te meten 1,000 rollos, ¿no? Te metes en 1,000 broncas y estás acá. Pero bueno, pero es una bendición poder hacerlo y debemos de ejercitarnos en eso. En abrir nuestra casa. ¿Sí? Terminamos. El hecho de amarnos sin fingimiento, sea el apartarnos de lo malo, pero debe de ir acompañado de seguir lo bueno. ¿Está bien? ¿Sí o no? Debemos de amarnos como la familia de Dios que somos. Al menos entre los hijos de Dios. Sí debemos de amarnos. ¿Y si tenemos debilidades o no tenemos debilidades? ¿Tenemos debilidades o no? Y
porque tengo debilidades y porque el otro tiene debilidades, ¿eso nos va a impedir relacionarnos como Dios manda? ¿Me explico? Las debilidades de mi hermano no deben de ofenderme, como las mías no deben de ofenderlo. Ay, es que ya ves, el hermano, la hermana es bien quién sabe cómo. ¿Ah? No debe de haber ofensa en eso, porque tú también eres quién sabe cómo. Todos tenemos nuestro costalito, todos tenemos nuestras mañas, ¿sí? Hay unos que son más, tienen más que otros, pero todos tenemos cosas. Todos estamos creciendo, todos estamos siendo tratados. Entonces, cuando sirvamos a Dios, mis hermanos, es decir, siempre hagámoslo con diligencia, hagámoslo con entusiasmo. Vamos a darle respuestas a Dios. Dios está demandando, Dios está hablando y Dios está demandando respuestas. ¿Qué nos ponemos de pie? Que nuestra confianza, fíjense, en todo lo que hacemos, que nuestra confianza en Cristo sea siempre la base, sea el fundamento de nuestro gozo. No mi capacidad de hacer algo, sino mi confianza en Cristo. De ahí tomo fuerza. Su gozo es mi fortaleza. ¿Sí? Y cuando hablamos del gozo de Dios, cuando hablamos de ese gozo que viene de ahí, no es un gozo circunstancial. No es una alegría que se da a causa de las circunstancias, sino es a causa de que tenemos nuestra confianza en Él, porque circunstancias van y circunstancias vienen. Podemos estar muy contentos porque pudimos adquirir un carro último modelo, el que te guste, el que quieras, ¿cierto o no? Y decimos, ay, pues qué padre, pero ¿y eso qué? El día de mañana te lo roban, ¿sí? Te lo chocan, te lo dejan como chicharrón ahí. Y ya se acabó el gozo. Ay, Señor, ¿por qué a mí? Con tanto trabajo, Padre. ¿Sí? Pero cuando nuestro gozo es Él y es nuestra confianza en Él, pues, tienes algo, pues, está bien, ¿no? Y si no lo tienes, está bien, no pasa nada. Mejor que lo tengamos, ¿no? Pero no depender de eso. Y por eso entendemos que aún las presiones que tengamos, ¿verdad?, siempre van a traer como resultado un beneficio. Y ese beneficio de entrada es que nos parezcamos más a Cristo. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Entonces fíjense, que el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, adhiriéndonos a lo bueno. Que lo malo, que lo que se origina en todo lo que sea de naturaleza torcida, que nos estremezca, que no participemos con eso, que lo rechacemos, ¿sí? Pero todo lo que se origina, que tiene una naturaleza que es para ayudar, para bendecir, para beneficiar, apegarnos a eso. Vamos a orar.